Amigos, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo, América. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, la corrupción. Varios países de América Latina en estos momentos están envueltos en escándalos porque dirigentes de los gobiernos y empresarios importantes están siendo denunciados. ¿Cómo se originó, por ejemplo, a través de las manifestaciones en las calles, la salida de un presidente, en el caso de Guatemala, Otto Pérez Molina, un tema que hemos tocado recurrentemente en nuestro programa? Hoy tenemos precisamente a uno de los activistas aquí con nosotros, Gabriel Wern, así está bien identificarlo como activista de aquellos que pidieron la salida del presidente Otto Pérez Molina por los actos de corrupción en su país. Sí, uno de los tantos ciudadanos que salimos a las calles, porque sí fuimos bastantes que de una forma muy espontánea y al inicio muy poco organizada empezamos a salir como reacción a los casos de corrupción que se fueron presentando, que vinculaban a altos funcionarios del gobierno de Pérez Molina y meses después al mismo presidente. Ustedes no estuvieron detrás de un partido político, fueron los sectores todos los que, cansados de la corrupción, tomaron esa decisión. Sí, de hecho, las primeras movilizaciones bajo la consigna Renuncia Ya, que era un hashtag, las empezamos personas que no teníamos ningún vínculo partidista y la mayoría de nosotros, si no es que todos, no teníamos tampoco ninguna experiencia de participación ciudadana de este tipo. Simplemente éramos gente que estábamos cansadas de lo que estaba pasando, no podíamos más y sentíamos que teníamos que hacer algo. Y nuestra primera reacción fue convocar una manifestación pacífica que tuvo una repercusión que nunca imaginamos que sería así, saliendo primero 20,000 personas, luego 60,000 personas, hasta un paro nacional en agosto 2015 que llegó a casi al 500,000 de personas, no solo en la capital, sino en el país y fuera del país, en las embajadas de Guatemala en otros países. Y esto fue producto de gente no organizada, de sociedad civil, que también trabajó luego en conjunto con personas ya que tenían experiencia organizándose y poco a poco hemos tenido ese proceso de aprender a organizarnos también. La vicepresidenta Roxana Baldetti estaba ya en la cárcel. ¿Quizá ella fue la que denunció al presidente Otto Pérez Molina? No necesariamente, porque sí fue bastante, públicamente fue bastante protectora del presidente y el presidente de ella. Fue hasta que se pudo investigar, cuando ella perdió su inmunidad, que se pudieron profundizar en las investigaciones, que lograron encontrar los vínculos de ella, así como del presidente, con esta estructura llamada La Línea, que era de malversación de fondos y defraudación aduanera, que fue el caso inicial por el que ellos fueron capturados. Posteriormente han salido muchos casos vinculados alrededor de ese caso, que ahora mismo han llevado a la cárcel no solo al presidente, a la ex vicepresidenta, sino a muchos de sus ministros, diputados, alcaldes, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros altos funcionarios, y también banqueros, empresarios, constructoras y otro tipo de empresarios del sector privado también. No se cambiaron los jueces ni la estructura del Estado para llegar a este tipo de sanciones, en donde un presidente, una vicepresidenta y otros altos funcionarios estén en la cárcel. ¿Fue la decisión del pueblo que obligó a una actitud diferente a estas autoridades? Sí, y muchas de las autoridades, principalmente del organismo judicial, se sintieron por primera vez apoyadas o respaldadas en su labor, lo que les dio valor para asumir con mayor contundencia el mandato que tienen como jueces. Y creo que eso también es algo importante. Si no está esa diversidad de voces, pero masivas, desde la ciudadanía, de sociedad civil, que estén diciendo queremos justicia, queremos que las cosas se cumplan, difícilmente estos funcionarios que realmente están ahí por las intenciones correctas y tienen la preparación para los puestos que asumen, van a sentir que pueden hacer lo correcto. Porque justamente ese es el problema. En un país con tanta impunidad, tenemos el 97% de impunidad aproximadamente, ser un funcionario, ser un juez, es una tarea difícil, es una tarea muy arriesgada. Entonces, estos procesos de salir a las calles, de utilizar las redes sociales para apoyar los procesos, en cierta medida han ayudado a que esta gente sienta que lo tiene que hacer. Para luchar de manera efectiva en contra de la corrupción fue vital, fundamental, el tener el apoyo de la comunidad internacional, en este caso de las Naciones Unidas, con la CICIG.
Sí, definitivamente. Nosotros vemos que hay una simbiosis entre tres actores clave. Uno de ellos es la CICIG, con Iván Velázquez, el comisionado colombiano que está al frente, que ha hecho un trabajo muy importante en la lucha contra la corrupción y en fortalecer el sistema de justicia de nuestro país, que es una comisión que la misma sociedad civil de Guatemala diseñó y solicitó a Naciones Unidas hace ya un poco más de 10 años, y que fue aprobada por el Congreso y tiene un mandato muy claro, muy bien delimitado, y que tiene un mandato que se va renovando cada 2 años por petición del mismo país, en este caso del presidente de Guatemala. También otro de los actores fue la fiscal general Telma Aldana, al frente de un ministerio público muy cuestionado, con una trayectoria muy dispersa, muy poco clara, que asume, asume su posición desde una perspectiva sorprendente para nosotros, que fue: voy a hacer mi trabajo de acuerdo a lo que establece la ley. Y solo esa acción, que nos pareció inaudita a muchos, ha dado muchos resultados. Solo con cumplir su función, alguien como una fiscal general en un país como el nuestro. Entonces, y el tercer actor, obviamente, son todas estas movilizaciones ciudadanas de diversa índole, de diversos contextos, que han jugado como en esta simbiosis de presión al sistema instaurado, que es un sistema de impunidad. La doctora Telma Aldana, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistarla, pues ella decía que efectivamente lo que estaba es cumpliendo con su función, con su trabajo, que ella tenía 25 años ya en el sistema judicial, pero que habían encontrado justamente en estas épocas esa decisión del pueblo de no permitir actos de corrupción, y por eso pues se siente protegida y actúa en base a lo que establece el derecho en ese país. Sí, así es. Ella creo que es uno de esos casos de alguien que tiene esa vocación por el servicio público, se prepara y va trabajando y construyendo desde ahí, alrededor de un sistema de mucha incertidumbre legal, incertidumbre también política, y ella ha sido un caso de éxito realmente, y por lo tanto tiene mucho respaldo de la gente, tiene muchísimo respaldo en su trabajo, y creemos que ha sido clave en todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años en Guatemala en la lucha anticorrupción. Estamos dialogando con Gabriel Guer. Habíamos dicho, es un activista guatemalteco como tantos otros que hicieron lo posible para que cambien las cosas en ese hermano país. El presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta y otros funcionarios están en la cárcel. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo, América. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo, América. Estamos dialogando con el señor Gabriel Guer. Él es de Guatemala. Le queremos preguntar en esta segunda parte de la entrevista. Dijeron ustedes, basta ya, afuera, sacaron a un presidente, a una vicepresidenta, pero ¿qué va a pasar hacia el futuro? Actualmente tienen un presidente, el señor Jimmy Morales. Él era un cómico, llegó a la presidencia de la República. Se han dado hechos de corrupción. Hace muy pocos días se habló de que había alguna situación con algún familiar. ¿Cómo están actuando con el nuevo gobierno? La apuesta de la gente por alguien como Jimmy Morales fue porque justamente era la única propuesta, el único candidato que no tenía trayectoria política. Entonces eso demuestra que de parte del pueblo de Guatemala, de la gente, había un cansancio ya con la clase política que tenemos y se necesitaba una renovación, algo nuevo. Lamentablemente, por su falta de trayectoria política, también carece ese liderazgo político que es necesario en una
posición como la de él, de presidente de Guatemala, para poder lograr implementar un plan de gobierno. Y ahí es donde hemos visto muchísimos problemas. Hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de poder en la silla del Ejecutivo bastante preocupante, que vemos que instancias como el Congreso, otras instituciones han estado aprovechando y se están reconfigurando ciertos poderes. Entonces muchas de las cosas que se lograron en 2015 no son irreversibles. Y eso nos preocupa también. ¿Cómo podemos lograr esos cambios estructurales que nos lleven a que no tenemos que estar pidiendo renuncia cada vez que vemos... No sería lógico, ¿no? Así es. Nuevamente una reacción de esa magnitud Así para es. pedir la salida de un presidente. Pero por otro lado tampoco podemos ser complacientes con la corrupción. Entonces estamos en ese dilema de ¿qué hacemos? Bueno, presionamos igual, visibilizamos lo que está pasando, pero ¿es suficiente para pedir una renuncia o es muy prematuro? ¿Qué implica una renuncia? Y eso también es parte de las discusiones que se están teniendo a nivel de sociedad civil, de varios grupos y sectores, de qué podemos hacer. Porque claramente de parte del presidente y sobre todo los equipos alrededor del presidente hay gente con cuestionamientos serios de casos de corrupción, y tenemos también casos que ya abarcan redes internacionales, como es Lava Jato en Brasil con Odebrecht, que tiene sus ramificaciones también en Guatemala, y que es un caso que va a sonar con mucha fuerza. En el caso de la señora Roxana Baldetti, también hay un pedido de extradición por parte de los Estados Unidos por actos de narcotráfico. Así es. ¿Eso está procediendo? Eso está en proceso, es algo muy reciente, que Estados Unidos pidió la extradición por narcotráfico, que ya es un delito también bastante serio, de ella y del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y eso está ahorita en proceso. No hay claridad todavía respecto a si es algo que va a proceder definitivamente. Primero va a ser juzgada en Guatemala por varios delitos, porque no solo es el caso de La Línea, tiene ya varios casos acumulados esperando ahí las audiencias y los procesos judiciales. Entonces no sabemos si va a ser posterior a eso, o bien van a decir, bueno, hay que llevársela a Estados Unidos para que sea juzgada por estos delitos. En todo caso, vemos que en un país en donde había cultura de impunidad, en estos momentos la justicia y por supuesto la señora fiscal Telma Aldana está realizando una labor, la que corresponde limpiar a los sectores oficiales de la corrupción. Y no solo los oficiales, también las ramificaciones que eso tiene al sector privado. Y como sabemos que la participación de ella como fiscal general, la presencia de la CICIG en Guatemala son cuestiones temporales, tenemos que buscar fortalecer esa institucionalidad que permita que estos procesos sigan independientemente de las personas que estén ahí, y con CICIG o sin CICIG. Y por eso es que también estamos inmersos en un proceso de reformas constitucionales al sector justicia, justamente para buscar un sistema de justicia mucho más independiente y fuerte, que realmente lo necesitamos con todos estos casos que se están dando, ¿verdad? Las cárceles de hecho están llenas. Tenemos una cárcel que es donde están la mayoría de estos políticos, que se llama Mariscal Zavala, y justamente ayer decían, ya puede haber incluso una bancada que se llame Mariscal Zavala en el Congreso, porque siguen teniendo redes de poder que están funcionando de cara al Congreso, en el sistema de justicia también. Entonces, ¿cómo podemos detener eso desde un punto de vista más estructural, justamente para evitar que el día de mañana que salga Telma Aldana o cualquier funcionario que esté haciendo bien su trabajo, esto pueda seguir? ¿Ha tenido problemas de liderazgo el presidente Jimmy Morales, por ejemplo, para enfrentar casos como este siniestro en una casa de asistencia social donde fallecieron muchas niñas? Se pidió incluso la salida del presidente por parte de algunos sectores. Había ciertos grupos de sociedad civil que sí exigían la renuncia. En nuestro caso, en el caso de Justicia Ya, primero queríamos ver bien la cadena de mando hasta dónde llegaba en la Secretaría de Bienestar Social. De hecho, las 3 personas que dirigían la Secretaría ya están en prisión preventiva por el trabajo justamente de Telma Aldana y en parte con el apoyo de la CICIG, pero todavía no está muy claro hasta dónde llega, porque decían por un lado que eso era algo que estaba a cargo de la esposa del presidente, de la primera dama, y por otro lado del presidente. Sin embargo, sí creemos que es un caso que ejemplifica y desnuda la realidad de las políticas estatales que tenemos en el país y de la ausencia de ellas realmente. Entonces, ahí sí es donde vemos una responsabilidad más clara del lado del presidente, que si no está preparado para el puesto, no estaba preparado cuando asumió la presidencia y no lo está, que entonces haga lo responsable, que haga un proceso de autocrítica y realmente si él cree que no puede cumplir, que dé espacio para alguien que pueda hacer, idealmente en un proceso democrático de elecciones. Aún así, todavía estamos en ese proceso de evaluación para poder determinar si esa es la mejor vía.
Ustedes han luchado contra la corrupción, pero ¿cuál es la situación económica de Guatemala en estos momentos? En estos momentos hay cierta desaceleración económica que responde a un ciclo, se podría decir casi normal. Sin embargo, sí hay ciertos sectores que indican o están tratando de decir que esto se debe a los casos de corrupción y que eso ahuyenta la inversión extranjera. Nosotros defendemos que mejor que un país con baja impunidad para poder invertir. Entonces, obviamente ese proceso va a ser un proceso doloroso en un sistema con tantos tumores corruptos. Obviamente removerlos va a ser doloroso, no va a ser fácil, no está siendo fácil. Pero ¿qué hacemos? ¿Lo permitimos y esperamos a ver hasta cuándo aguantamos y morimos? ¿O pasamos ese dolor que sabemos que va a ser una etapa hasta que lleguemos a la siguiente fase donde tengamos una sociedad mucho más fuerte, un sistema de justicia fortalecido, más independiente, que permita que estas inversiones extranjeras, que permita el desarrollo de la economía de una forma mucho más transparente y justa? Y eso es parte del trabajo que se quiere hacer, ¿verdad? Realmente de la parte más estructural también, entender el impacto de la corrupción en la economía. Gabriel, en la parte final, la decisión del presidente Donald Trump de impedir el ingreso de personas, de migrantes a los Estados Unidos, muchos son guatemaltecos, las remesas son importantes, las que envían los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, que trabajan ahí y que envían a sus familiares en su país. ¿Esto va a afectar de una u otra forma también a la economía, a los ingresos de Guatemala? Sí, hay un temor de que es un riesgo real y latente de que efectivamente haya una disminución en el envío de remesas a Guatemala, que es uno de los ingresos principales del país realmente. Entonces eso también ya hay muchos sectores, organizaciones moviéndose para ver, bueno, qué se puede hacer, ¿verdad? Pero yo creo que es parte de la lógica de las políticas económicas en nuestro país, ¿verdad? Y especialmente de este gobierno en particular, haciendo una analogía con el fútbol, ¿verdad? En la economía, decía alguien, hay que ir hacia donde el balón va, no donde el balón está. Y este gobierno insiste en ir hacia donde el balón está, es muy reactivo, pero realmente no se están preparando todas las condiciones ni las políticas necesarias para anticiparse a todos estos cambios que ya se ven que van a venir, ¿verdad? Muchísimas gracias, señor Guer, por haber estado con nosotros en nuestro espacio. Tenemos que hacer un corte comercial. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, gracias por haber estado en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América, como lo hacen semana a semana. Enfocamos un tema de trascendencia internacional, el problema de la corrupción en nuestros países, cuando justamente en el sur, Argentina, Brasil, hay pues una decisión de limpiar ese mal, hay muchos presos ya. También vemos que en el Perú el propio presidente ha sido mencionado, pero él ha pedido una investigación, al igual que el presidente Juan Manuel Santos en Colombia. Nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita en Fernando Aguayo América.